Saludos a toda la comunidad de Focus. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de su podcast de resonancia magnética fuera de fase. Y les presento aquí a mi compañero Norvin Gamboa, con quien durante diferentes fechas hemos ido hablando un poco sobre diferentes tips, diferentes conceptos que se manejan en resonancia magnética. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la difusión y su importancia. Entonces, Norvin, así es. ¿Cómo estás, André? Muy bien. Nuevamente estamos acá con un capítulo más de este podcast fuera de fase, donde hablamos siempre de temas de resonancia magnética, como bien ha mencionado André. El día de hoy, como ha dicho, vamos a hablar acerca del tema muy interesante que es la difusión. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar con la charla del día de hoy, para que ustedes también puedan compartirnos un poco de sus experiencias a través de los comentarios que pueden dejar en la casilla. Muy bien, la difusión como concepto nos habla sobre el desplazamiento de las moléculas de una sustancia de una zona de mayor concentración a otra de menor concentración en un determinado tiempo. Esto permite que esta sustancia se distribuya de manera uniforme en el espacio que la contiene. ¿Qué quiere decir esto? Podemos ya comenzar con la pizarra, ¿no? Sí, ¿no? Entonces van a poder ver aquí en la pizarra como nos va a explicar André. ¿No? Por ejemplo, a todos nos ha pasado el tema inicial, ¿cierto? Cuando te cae una gotita de chicha al polo, ¿cierto? Al inicio nosotros vemos que el punto de concentración es mayor al momento en que cae la gota de chicha al polo, pero con el paso del tiempo esta se va distribuyendo hacia diferentes lados de manera uniforme. ¿Qué le va a restringir a ello? La tela propiamente, ¿cierto? Porque la tela tiene diferentes fibras que van a ser como paredes, ¿cierto? Que van a redirigir lo que viene a ser la distribución de estas moléculas de agua. Entonces, cuando hablamos de difusión, hablamos de una concentración inicial y también hablamos de cuánto se ha expandido en un determinado tiempo, ¿ya? Así es. Ahora, esto también cambia si nos referimos netamente a tejidos biológicos, ¿no? En tejidos biológicos vemos tal vez otro tipo de distribución, otro tipo de difusión. Recordemos que la difusión incluso también puede estar en relación a la temperatura. Exacto. Tiene diferentes situaciones en las cuales la difusión se puede dar de manera diferente. ¿Bien? Incluso también esta teoría fue estudiada por Albert Einstein, en la cual estableció también un coeficiente de difusión, al que se denominó coeficiente de difusión de Fick, para tejidos biológicos. Recordemos que también la difusión se divide en dos. Tenemos una difusión como tal isotrópica y una difusión anisotrópica. ¿De acuerdo? La difusión isotrópica es la difusión que, como bien explicó André en la pizarra, se da de forma, digamos, uniforme y no tiene una dirección determinada. No está limitada a seguir una dirección. Se distribuye de igual manera hacia todos los lados. Por lo tanto, podemos hablar de que tiene varios coeficientes de difusión. Bien, disculpen, un solo coeficiente de difusión es igual hacia todos lados de forma simétrica y no está determinado hacia una sola dirección. Mientras que la difusión anisotrópica sí está determinada a seguir una dirección exacta como tal, ¿no? Recordemos que la difusión isotrópica solamente se da en líquidos puros, solamente se encuentra en líquidos puros, mientras que la difusión anisotrópica la vamos a poder encontrar en todos los tejidos biológicos. Y como nosotros podemos ver aquí en la imagen, ¿cierto? Cada restricción o cada pared que se va mostrando nos va a cambiar la dirección del flujo de esta difusión y va a generar pues una anisotropía, como vemos también en la imagen aquí, ¿cierto? Las moléculas pueden avanzar de manera constante, ¿cierto? En un determinado tiempo, pero lo que les va a cambiar la dirección de este desplazamiento son las diferentes partículas que va a encontrar durante el camino. Aquí también estamos mostrando la parte inicial de la concentración y cómo en un tiempo determinado se va expandiendo y esto también va a disminuir a manera pues de concentración.
Ahora, nosotros, ¿cómo asociamos esto a la resonancia magnética? En la resonancia magnética, nosotros analizamos este movimiento aleatorio, ¿cierto?, de las moléculas de agua en los tejidos. Pero en este caso nosotros analizamos no el movimiento en sí que realizan, sino la restricción de ese movimiento. Entonces, y eso se da por diferentes motivos, ¿no? Por ejemplo, nosotros, a ver, vamos a ver aquí, ¿no? Nosotros tenemos dos ejemplos para estos casos, ¿no? Por ejemplo, en un espacio tenemos 4 células, ¿cierto? Y vamos a encontrar el movimiento browniano aleatorio del agua con tranquilidad. Pero tenemos en otro caso el mismo espacio, pero aquí las células han aumentado su volumen. El mismo número de células, pero el volumen aumentó. En este caso ya vemos una restricción, ¿cierto?, del movimiento browniano del agua. Este caso, por ejemplo, se da usualmente pues en procesos isquémicos, ¿no? En los infartos, por ejemplo, cuando hay una falla de la bomba de sodio y potasio en las células se comienzan a hinchar. Se aumenta el tamaño celular. En el caso, por ejemplo, de glóbulos rojos sería eritrocito y su primera fase en la degradación de la hemoglobina, cómo se forma en un esferocito. Aumenta su volumen, ¿cierto?, durante las primeras horas de este efecto. Lo que está generando es un aumento de volumen en un espacio determinado que va a restringir la difusión. Es por eso que para evaluar infartos hiperagudos nosotros tomamos a la difusión como referencia. Otro ejemplo que se puede tomar ahí es no solamente el tamaño de la célula, ¿no?, sino también la cantidad de células que hay en medios de alta concentración celular, que pueden ser los procesos expansivos, ¿no?, las lesiones tumorales, si tienen mucha proliferación celular, ¿de acuerdo? Entonces también se va a ver el espacio extracelular reducido, por lo tanto vamos a detectar una restricción de la difusión. Esos son los medios que vamos a tener nosotros para ver la restricción de la difusión. Así es, ahí tenemos el ejemplo, ¿no? En un espacio igual determinado aumenta el número de células y también el espacio ya se ve lleno, por lo tanto hay una restricción del movimiento aleatorio pues del agua. Muy bien. Entonces eso es lo que nosotros evaluamos en resonancia magnética, ¿cierto? Eso es lo que nosotros vamos a poder evaluar mediante la secuencia de difusión. Recordemos que no confundamos, el término difusión es lo que hemos explicado al inicio. La imagen por difusión o resonancia magnética es algo un poco diferente, ¿no? Nosotros tomamos como base la difusión de la molécula de hidrógeno, bien, en el agua corporal, y vamos a medir cuál es su grado de restricción de la difusión. Y eso lo vamos a medir mediante las secuencias que pueden ver aquí en la pantalla, en la cual nosotros aplicamos dos gradientes bipolares, ¿de acuerdo? Una de desfase y una de refase, lo que hace que los protones que tienen su movimiento conservado, ¿de acuerdo?, o que se mueven de forma libre, no están restringidos su difusión, no reciban el gradiente de refase, como ven acá, por lo tanto su señal va a ser menor. Recordemos que para que una estructura emita señal tiene que tener dos condiciones, una excitación y un refase, ¿de acuerdo? De esa manera va a obtener la señal. Al protón, si se mueve, ya no va a recibir ambos pulsos de gradiente, por lo tanto la señal va a ser nula, digámoslo así entre comillas. Sin embargo, si la molécula mantiene su misma posición porque tiene un movimiento restringido, va a mantener su señal cuando reciba o cuando se aplique el siguiente pulso de gradiente. Entonces básicamente esa es la forma, explicación bastante sencilla de por qué la restricción de la difusión en las imágenes B se ven con hiperintensidad de señal, ¿de acuerdo? O pueden ver aquí en estos esquemas, ¿no? Se aplica la lente de desfase, luego la de refase, como se han movido, los protones no reciben el pulso de gradiente, por lo tanto no hay señal. Si mantiene la misma posición, entonces sí va a recibir el pulso de refase, por lo tanto su señal va a ser mayor, ¿no? Y se va a ver como una
hiperintensidad de señal. Entonces lo que se espera en los tejidos normales es que pase el primer caso, ¿no? La parte de superior, y cuando hay restricciones no solamente para patologías, porque también hay artefactos, hay otras partes del cuerpo que también generan una restricción de difusión, tienen la misma forma al momento de realizar la adquisición. Nosotros también vamos a encontrar estos datos. Por ejemplo, como habíamos comentado Norby, el número de células te va a generar un aumento de restricción, que puede ser por una tumoración o cáncer. Una disminución del número de células te puede indicar pues una necrosis o muerte celular, donde nosotros también vamos a encontrar el volumen, ¿no? Aumento del edema citotóxico, disminución, contracción celular. Con respecto al volumen del espacio extracelular, tenemos una disminución para determinar una restricción de la difusión, y ya con el tema de la composición del espacio extracelular vamos a referenciar a la viscosidad con un aumento que genera pues una restricción de difusión. Sí, recuerden que también los líquidos que son muy viscosos también se van a ver como una restricción de la difusión, ¿no? Eso es muy importante. Por ejemplo, en lesiones como los abscesos, ¿no? Que tienen un contenido también altamente proteinazo, son bien viscosos, lo vamos a ver como una restricción de difusión, pero que no es una restricción de difusión que se da normalmente como las otras características, ¿no? Por aumento celular o por aumento del tamaño de las células, ¿no? Es un tema del componente del líquido, ¿no? Es mucho más viscoso, por lo tanto también se va a dar como una restricción de la difusión. Y también tener en cuenta que puede haber otros artefactos, como bien mencionó André. Claro, y lo bueno de la difusión es que no solamente te brinda una información cualitativa, sino cuantitativa, a partir pues del coeficiente de difusión aparente, ¿no? El famoso ADC, que nos va a determinar a nivel numérico si realmente esa es una restricción producida por una lesión o no. Entonces, la difusión es una de las secuencias que de repente a nivel de calidad de imagen no nos va a generar pues algo bien definido, pero con respecto a la información en la parte fisiológica es muy determinante y muy importante, ¿no? Así es, no solamente es la parte cualitativa, como decía Andrés, sino también la parte cuantitativa. Es muy importante poder realizar la correlación entre la imagen que estamos viendo y la cuantificación del valor de la restricción a la difusión. Por ejemplo, yo lo uso mucho en estudios de próstata para difusión, ya que ese valor de cuantificación para la próstata me puede hacer la diferencia entre un proceso expansivo, un cáncer de próstata, y una prostatitis, un proceso inflamatorio, que ambos restringen difusión, pero al cuantificar yo puedo encontrar tal vez valores de 0.6 en un CA de próstata y valores de 1 en una prostatitis. Entonces visualmente se pueden ver similares, pero al momento de cuantificar hace una diferencia significativa. Muy bien. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es la definición de lo que es el valor B. Como bien han visto en los slides anteriores, la secuencia de difusión se basa en la aplicación de dos gradientes, dos pulsos de gradientes, uno de fase y uno de refase. Las gradientes tienen sus características, que son la magnitud de la gradiente o la intensidad de la gradiente, la duración de la gradiente y la distancia que hay entre gradiente y gradiente. ¿Qué tanto tiempo va a haber entre la aplicación de una gradiente hacia la otra gradiente? ¿Cómo podemos entender bien el factor B? El factor B se da por la combinación de estos tres elementos de la gradiente: magnitud, duración y intervalo entre gradiente y gradiente, intervalo de tiempo. Entendamos el factor B como qué tanto voy a potenciar mi secuencia en difusión. Si yo aumento mi valor B, lo que estoy haciendo es que le doy más tiempo a que esas moléculas que son un poco lentas, porque recordemos que no todas las moléculas tienen el mismo coeficiente de difusión, algunas son más lentas, otras son más rápidas, entonces le doy más tiempo a esas moléculas a que terminen de moverse. Si yo hago muy rápido mi secuencia de difusión con un valor B muy bajo, vamos a poder ver imágenes que restrinjan difusión, entre comillas, o que tengan hiperintensidad de señal, cuando en realidad no es lo que realmente se demuestra. ¿Hay otra imagen, por favor? Sí. Otra. O la siguiente, por favor. Como pueden ver aquí en esta imagen que estamos viendo,
Acá tenemos en el cerebro tres valores B aplicados, un B200, B500 y B1000. Si nosotros vemos el valor B200, eso quiere decir que yo estoy haciendo mi secuencia de infusión muy rápida, mis gradientes son muy rápidas, no le he dado tiempo suficiente para que esas estructuras que tienen movimiento lento terminen de moverse. Es por eso que si ven el líquido cefalorraquídeo está todavía con una hiperintensidad de señal. Si yo no sé mucho de difusión, puedo decir, está restringiendo. Pero vamos a ver los siguientes valores B. En un B500 ya ha pasado de una hiperintensidad de señal a una isointensidad de señal. Y si sigo aumentando mi valor B, ya termina siendo una hipointensidad de señal. ¿Por qué? Porque el valor B1000 ya le di el tiempo suficiente para que estas moléculas se terminen de mover y ya no se restringe, ya no se vea como una restricción de difusión. Esto, por ejemplo, lo podemos ver a partir pues, del valor de coeficiente de difusión, ¿no? Que si nosotros lo definimos aquí, vamos a verlo. En este caso, por ejemplo, nosotros, si nos referimos, igual es al tiempo, ¿no? Es como al inicio. El punto inicial hay una mayor concentración, pasa el tiempo y mientras más se va yendo el tiempo, más va aumentando, el tiempo, esa concentración va a disminuir. Eso es lo que se espera, al menos eso funciona en el líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos una molécula, ¿no? Y este es el tiempo cero. Se supone que se va a distribuir, se va a desplazar, ¿cierto? Va a tener diferentes paredes que la va a bloquear y va a llegar un momento, en un tiempo 1 de repente, ¿ya? Que va a caer aquí y va a ser medida. Nosotros lo que evaluamos es el punto inicial al final, ¿cierto? No evaluamos todo su trayecto, todo lo que pudo recorrer, sino hacemos una medición desde el punto 0 hasta desde el tiempo 0 hasta el tiempo 1. Y esto puede funcionar en lo que viene a ser estructuras que, como tienen restricción de movimiento, estas moléculas, al tener restricción de movimiento, siempre se van a mantener, a pesar de que se vayan por diferentes lados, van a acabar en una corta distancia. ¿Por qué? Porque están encerrados o bloqueados, pues, ¿no? Entonces, nosotros cuando aumentamos el factor B, lo que vamos a hacer es dejar solamente las estructuras que restrinjan la difusión. Así es, digamos que lo hacemos más sensible, ¿no? Hacemos que nuestra difusión sea mucho más exacta. Incluso ya hay estudios en los cuales, por ejemplo, en próstata conocemos que el valor B adecuado es 1400 y se está probando con diversos factores B. Incluso se usa temas más avanzados como la curtosis. Pero también recordar que mientras más aumentemos nuestro factor B, vamos a perder mayor intensidad de señal. Y también recordar que el valor B adecuado para algunas estructuras puede ser diferente no solo al B1000, ¿no? Sino usar B50, por ejemplo, en abdomen. Y esto es, como mencioné anteriormente, en próstata, ¿no? Sí. Ahí tenemos, ¿no? Desde B0 hasta B2000, como las estructuras que están alrededor de esta zona donde está la restricción van desapareciendo con el paso del tiempo, se va haciendo el fondo más borroso, ¿cierto? Tiene más ruido y solamente prevalece donde hay una restricción. Es muy importante el uso siempre de un valor B bajo, como digamos 0 o 50, y usar un valor B alto, ¿no? Por encima de los 1000. Muy bien. Luego, otro de los temas que también podemos tocar, no sé si podemos pasar al tema del artefacto antes de pasar al tema del Resol. Hay que recordar que la difusión también puede tener algunos pitfalls, ¿no? Algunos artefactos que se pueden mostrar y que no deben ser interpretados como una restricción de la difusión. La difusión está en mucha relación con los valores T2 de los tejidos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que entender que si un tejido tiene un valor T2 muy prolongado, muy largo, por lo tanto vamos a necesitar una mayor potenciación en difusión para poder determinar si lo que estamos viendo es una restricción de la difusión como tal. Por ejemplo, uno de los ejemplos más característicos es la intensidad de señal en la vesícula. Como pueden ver en esta imagen, en un valor B alto, la vesícula o la bilis que se encuentra ahí
tiene una intensidad de señal que se puede confundir con una restricción de la difusión, pero eso lo correlacionamos con el ADC siempre. El ADC es lo que básicamente nos va a determinar si lo que estamos viendo es restricción o no de la difusión. El mapa B1000 puede tener algunos errores, como el que les he mencionado, en estructuras con T2 bastante prolongados. Sin embargo, el ADC ya, si lo vemos en una hipointensidad de señal, eso sí es una restricción de la difusión sin lugar a dudas. Y también, como mencionaba Norvin, el complemento final del ADC, ¿no? Que nos va a brindar esa información de confianza a nivel matemático para corroborar, pues, que lo que nosotros estamos viendo es lo correcto, ¿no? Entonces es importante siempre mencionar tanto la difusión, ¿no? Su importancia de ella, y también del ADC, porque a pesar de que se vea peor a nivel de calidad de imagen, nos brinda mejor información todavía. Sí, sobre todo porque también es una información cuantitativa, no solamente del tipo cualitativa, que es la que nos puede entregar los mapas B1000, ¿no? Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, y introduciéndonos un poco al tema de la mejora de la difusión, como ustedes ya han podido ver, es una difusión que puede ser susceptible a los artefactos, sobre todo de los artefactos de desplazamiento químico, ¿bien? Porque es una secuencia EPI, se da un solo shot, llena toda una línea de espacio K, entonces es muy susceptible a los artefactos de desplazamiento químico. Es por eso que ustedes pueden ver a veces algunas borrosidades en los extremos, que algunos lo confunden y dicen que puede ser aliasing, pero en realidad eso no es un aliasing, es un desplazamiento químico, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar esto, bien, se han creado mejoras en la secuencia de difusión, dividiendo ese único shot que se da para llenar todo el espacio K en diversos disparos, que es una de las mejoras que tiene, por ejemplo, la marca Siemens, que es la secuencia Resolve. Tiene sus mejoras en cada casa comercial. El Focus, me parece, creo que es de General Electric, sí. El ISO, la focalizada. Sí, la focalizada, ¿no? Que mejora mucho estos artefactos de desplazamiento químico. Como pueden ver en este ejemplo, en la secuencia EPI convencional de difusión, en un paciente con brackets, con artefacto metálico, vemos que una claro artefacto, ¿no?, de desplazamiento químico por su sensibilidad magnética también en el lóbulo frontal. Sin embargo, aplicando la secuencia Resolve, vemos que este artefacto prácticamente ha desaparecido, haciendo que la secuencia sea mucho más útil, ¿no? Entonces eso nos va a permitir mejorar mucho nuestra técnica de difusión. La única, digamos, desventaja es que suelen ser secuencias que duran mucho, duran por encima de los 2 minutos, y si quieres una calidad de imagen muy superior, te puede llegar incluso a durar 4 minutos, lo cual puede ser un poco contraproducente, ¿no? Sí, eso, bueno, cabe decir, lo que menciona justo Norvin es muy importante, ¿no? Son técnicas muy sensibles al desplazamiento químico, especialmente en zonas donde adyacente al área que queremos evaluar es de aire, por ejemplo, ¿no? En el caso de los conductos auditivos, este tiene muchos problemas. Claro, para colesteatomas, por ejemplo, se usaba mucho la secuencia de difusión Hayes, pero ahora con esta secuencia, que es mucho más, digamos, con una mejor calidad de imagen, ya vas a reemplazar ese tipo de imágenes en esos lugares donde es difícil adquirir la difusión. Así es. Así como también están haciendo técnicas sintéticas, ¿no?, a partir de la evaluación de diferentes valores B, como la técnica Muse de General Electric que está desarrollando, ¿no?, donde a partir de diferentes valores B, por ejemplo 0, 100, 600, 1000, se puede sacar valores sintéticos, ¿no?, en 70, 300, 400, y de esa manera pues te ayuda un poco a resolver todos esos problemas que tenemos para a veces seleccionar el B adecuado, ¿no? Nosotros a veces lo hacemos por protocolo, pero no siempre sale de forma óptima. Entonces, con estas técnicas sintéticas nos pueden ayudar en cierta manera a mejorar la precisión al momento de la selección de un B adecuado, ¿no? Claro, sí, hay diferentes técnicas que ya se van mejorando, ¿no?, para la técnica de difusión. Incluso ya está creo que ya casi todos los equipos traen poder configurar un valor B alto sin necesidad de que nos cueste mucho tiempo, ¿no? Como dicen, entre un valor B sintético. Por ejemplo, en Prosperta yo uso hasta 1400 y uso un valor sintético de B2000.
lo configuro ya la secuencia. Tiene un poco menos de calidad de imagen, pero es bastante adecuada para lo que en realidad necesitamos, ¿no? Eso también es algo que tenemos que tener bastante en cuenta. Y algo que me gustaría mencionar, haciendo una pequeña introducción también a lo que es la difusión anisotrópica y la tractografía. Como bien mencioné al principio, todo eso tiene que ver con las direcciones de la difusión. Bien, entonces nosotros podemos tener el concepto de que las direcciones son únicamente la difusión anisotrópica y la tractografía. Pero recordemos que la difusión en los tejidos biológicos es únicamente anisotrópica. No hay difusión isotrópica como tal en los tejidos biológicos, ya que la difusión isotrópica solamente se da en líquidos puros y en geles. Por lo tanto, al no tener difusión isotrópica en tejidos biológicos, la difusión que nosotros aplicamos ya es anisotrópica. La diferencia con la tractografía y el DTI es que el DTI usa mucho más cantidad de direcciones de difusión, mientras que en la difusión convencional que nosotros usamos aplicamos únicamente tres direcciones de difusión, que son los ejes principales, ¿no? X, Y y Z. Y en base a esas tres imágenes que se obtienen, incluso algunos equipos te permiten ver esas tres imágenes en las tres direcciones, ¿bien? Obtenemos la imagen que es la imagen de traza, ¿no? Que es el valor BMI que nosotros conocemos. Claro, o sea, en sí la tractografía nos ayuda bastante, principalmente a ver la dirección, pues, ¿no? Sí. En eso se basa ahí principalmente en evaluar la dirección de la difusión, mientras que netamente en la difusión sí evaluamos la restricción, ¿no? El movimiento. Sí, pero tener en cuenta que la difusión convencional que usamos también está basada en direcciones, solamente que tres direcciones, nada más. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya con eso vamos concluyendo, ¿cierto? Más o menos la idea que hemos tenido con respecto pues a lo que es la difusión, ¿no? Recuerden que nosotros conversamos acá acerca de nuestra experiencia, lo que tenemos. Cualquier duda, consulta la pueden dejar ahí en los comentarios que podemos ir resolviendo, o nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales y podemos ir conversando acerca de este tema, ¿no? Claro, en otra oportunidad ya vamos a hablar un poco más ya de parte clínica, el uso clínico con algunos médicos invitados, donde vamos a evaluar también la importancia en cada tipo de estudio, ¿no? Entonces, esperamos sus comentarios, todo ello para nosotros poder seguir viendo y aumentando pues temas en nuestro contenido, ¿no? Luego se viene ya de resonancia, vamos a hablar un poco luego de instrumentación, así que vamos con esa conclusión, ¿no? ¿Tenemos algo más que agregar? Bueno, básicamente a mí me gustaría agregar sobre la difusión es que para mejorar un poco la calidad de la difusión tenemos que mover todos los parámetros que nos modifiquen la frecuencia, o sea que nos ayuden a reducir el desplazamiento químico, sea aumentar nuestro ancho de banda, usar adquisición en paralelo, ¿de acuerdo? Usar técnicas de saturación de la grasa para poder disminuir y mejorar nuestra calidad de imagen, pero recuerden que también todo esto nos puede hacer una disminución de nuestra calidad de la señal, ¿no? Entonces hay que tener siempre en cuenta esto, apliquen las recomendaciones que les hemos dado. En zonas muy problemáticas como en la interfaz y con el desplazamiento químico, traten de usar este tipo de secuencias mejoradas como son la secuencia Resolve, ¿no? O Propeller en General, ¿no? Difusión Propeller en Claro, General tiene una difusión Propeller que es excelente, entonces también la pueden usar, la pueden aplicar, ¿no? Sé que en algunos equipos tal vez que pueden ser un poco más antiguos esto puede llegar a ser un poco difícil, un poco complicado, pero sí se puede llegar a obtener bastantes mejoras, ¿no? Yo he podido hacer incluso difusión de próstata en pacientes con prótesis de cadera, usando la secuencia que ya les he mencionado, ¿no? Entonces, yo sí, por mi parte, agregar solamente tratar de utilizar la secuencia focalizada, ¿no? Si tienes una difusión focalizada, trata de usarla al máximo, pero siempre tomando cuál vamos a agarrar de referencia, ¿no? Porque usualmente utilizamos la focalizada con valores mayores a 1500, porque necesitamos sí o sí eliminar todo lo que está alrededor
restricción de la difusión, y a partir de ahí también poder ubicar a la lesión. Si tienen la oportunidad de fusionar imágenes, ¿no? Difusión, que ya te cae la calidad de imagen, y fusionarla con un T2 en el caso de próstata o toda la parte de la pelvis, queda perfecto, ¿no? Puedes verla solamente con una caída de señal en el T2 y lo puedes complementar con una restricción y un aumento de la difusión. Exacto, y si esta fusión por ahí que no la pueden realizar en su equipo, recuerden que incluso el mismo Radiant te permite hacer la fusión de imágenes, y es bastante interesante y queda bastante bien, ¿no? Y siempre la fusión de imágenes puede ayudar entre una secuencia morfológica como la T2, como decía André, y la de secuencia de difusión como tal, ¿no? Es bastante útil, la verdad. Muy bien. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias, se cuidan. Nos vemos. Hasta luego, nos vemos en el siguiente episodio.